Una lástima porque habían como 30 inscriptos. Sí, nos macaneó eso del mail. Ahí se están Ahí se van sumando algunos. uniendo. Eh, Pero empecemos si no se hace tan tarde. Bueno, Dale. bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad. Mi nombre es Gabriel, soy presidente de la Federación Universitaria Santo Tomás Moro, la cual es un movimiento universitario que nuclea distintos jóvenes de San Rafael con una función o un objetivo bien concreto, que es refundar la universidad dentro de la universidad. Poder recuperar este contacto entre maestros y alumnos, y dentro de esa misión que nosotros buscamos, específicamente en materia de política, sociología, derecho y demás, hemos fundado el Ateneo de Política y Sociedad, Ateneo al cual pertenece esta actividad, y contamos con Gonzalo. Él es, ya más adelante van a leer su currículum, profesor de la Universidad de Mendoza, con quien en otras oportunidades ya hemos organizado algunos cursos, y que siempre está presto a colaborar con todo lo que nosotros le proponemos. Así que, bueno, Gonzalo, te agradezco en nombre de toda la federación y del Ateneo que puedas participar, también a Bauti, que se encargó de la organización de esta actividad. Así que bueno, los invitamos a que puedan participar, escuchar atentamente la conferencia y también estar atentos a todas nuestras redes y medios de comunicación, porque esta actividad es el puntapié inicial para arrancar toda una serie de cursos, de charlas y demás en mira justamente a esto de política, de derecho y demás. Así que todos aquellos que estén interesados están invitados a seguir participando en las distintas actividades que vayamos haciendo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Como les decía recién, los felicito por esta iniciativa. Verdaderamente escuchaba la presentación y decía, refundar la universidad dentro de la universidad. Me parece que es una meta ambiciosa, pero muy loable, porque hoy justamente la universidad está en el debate público y está sobre términos muy mal planteados, creo yo. O sea que lo que ustedes están haciendo me parece que es el camino correcto. No pensar en términos, y estoy hablando de la universidad pública, pero se extiende también a la privada. No pensar exclusivamente en términos de cuánta cantidad de gente se recibe, cuánto sale la cuota, cuánto se gasta, sino pensar también en términos de formación de calidad y formación en principios y valores, que son los que nosotros defendemos, que son los valores de siempre, los valores tradicionales. Y también lo felicito porque no es lo mismo tener opiniones políticas que intentar conocer qué es la política. Bien, hoy todo el mundo tiene opiniones y en realidad pocas personas, son pocos los que se dedican a intentar estudiar y conocer. Bien, y con ese sentido, con ese criterio y con ese fin, me pareció muy buena la invitación a hacer una semblanza rápida, no excesivamente profunda, porque no daría el tiempo y tampoco me da a mí la cabeza, porque hay cosas que yo las sé por la experiencia de la docencia, por haber leído, pero que tienen montones de sutilezas que por ahí se me pueden llegar a escapar, que es ¿qué relación tiene la política con la modernidad? O dicho de otra manera, ¿qué visión tiene la modernidad y el mundo moderno en el que nosotros todavía vivimos acerca de la política? Bien, lo primero que hay que hacer entonces es tratar de definir o precisar a qué nos referimos cuando hablamos de modernidad y a qué nos referimos cuando hablamos de lo moderno. Porque habitualmente nos hemos acostumbrado a marcos cronológicos, etarios, y tenemos un bloque de esos en los que está fraccionada la historia, que es la Edad Moderna, ¿no? Arranca en el siglo XV, XVI y hasta 1789. Como si en 1789 se hubiera acabado la modernidad para dar lugar a otra cosa distinta. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de modernidad como un modo de ser,
como una manera de ver el mundo, nos tenemos que salir un poco de ese marco cronológico. La modernidad arranca antes de que empiece la Edad Moderna, arranca ya en el siglo XIII, con Marsilio de Padua, con el Dante, con Guillermo de Ockham, e incluso se prolonga hasta el día de hoy. La posmodernidad es justamente una etapa final, tal vez, o por lo menos contemporánea de la modernidad. Las ideas, los principios, los valores siguen siendo los mismos. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo la vemos nosotros? Un modo de ser, una manera de ver las cosas propia de esta época. Bien, como dice algún autor, es un nuevo espíritu que se sintetiza en la paulatina glorificación de lo humano y natural en contraposición a lo divino y sobrenatural. Esto ya a mí me permite dar una pauta que hay un concepto clave para explicar el pensamiento político moderno, que es la secularización, al que volveremos varias veces a lo largo de esta conversación. Ahora, está claro que los hombres italianos del Renacimiento no se sentían modernos, ¿no? A ver, la primera etapa de la modernidad en realidad se plantea como una mirada al pasado. El Renacimiento es justamente el renacer de la cultura clásica grecorromana, intentando superar esa especie de edad oscura, esos 1000 años de ignorancia, como se solía decir, que fue la Edad Media. Recién en el siglo XVIII aparece la pregunta o el nombre moderno y modernidad. Por ejemplo, Giambattista Vico, un intelectual italiano, un humanista, comienzos del siglo XVIII, se pregunta en uno de sus trabajos, ¿cuál método de estudios es más correcto y mejor, el nuestro o el de los antiguos? Ahí ya sí aparece clara de la conciencia de la modernidad. Y esta conciencia de la modernidad se va a expresar fundamentalmente a partir de una ruptura, un quiebre, que enseguida vamos a ver un poco más detallado, entre razón y tradición. El hombre moderno, la modernidad, es el ámbito de la razón que rompe, que se enfrenta, que se desliga del ámbito de la tradición, que es el que se arrastra de la experiencia greco-romana cristiana, ¿no? Entonces, la clave va a ser, junto con la secularización, el racionalismo. El racionalismo o la racionalización, como plantea Weber, es la clave de varios conceptos propios de la modernidad que aparecen repetidas veces y que hasta el día de hoy forman parte incluso de nuestro lenguaje cotidiano. El progreso, ¿no? El hombre moderno siente que el tiempo ya no es un mero transcurrir, sino que el tiempo asume una dirección que avanza en un nivel de perfección cada vez mayor. Ya no es el transcurrir del tiempo hasta el fin de los tiempos y el juicio final, la salvación de las almas, sino que es un avance paulatino que apunta a un estadio final de la humanidad en el que todo lo que hoy no es perfección será pura perfección. Bien, por eso se rompe con la tradición, porque el tiempo nuevo es necesariamente mucho mejor que el tiempo antiguo. Bien, la ruptura con el mundo medieval es más profunda que simplemente romper con la iglesia, es romper con toda una visión que ponía lo sobrenatural y lo divino en un lugar superior, en una instancia superior respecto de lo natural. Este progreso es un elemento secularizador que hace que se instaure en la historia humana lo inmanente, ¿no? El fin del hombre ya no será la salvación de las almas, ya no será el reino de los cielos, sino que será la perfección que el progreso me permite vislumbrar, a la que llegaremos definitivamente. Ya vemos que esto, ya lo veremos, está vinculado a otras cosas como la utopía, la revolución y eso. ¿Cuáles son los quiebres de los que hablábamos al principio?
Esto lo tomo yo de Francisco Elías de Tejada, que a través de la lectura que de eso hace Miguel Ayuso. Primero, el quiebre de Lutero y de la Reforma Protestante. Bien, porque además de romper con la unidad europea, que en realidad era la unidad de la cristiandad, la unidad de la iglesia, abre la puerta al relativismo religioso. Abre la puerta también a la secularización del poder, porque ahora hay distintas religiones que deben coexistir y por lo tanto el poder no puede estar identificado con una de esas religiones, aunque en realidad muchas veces estará identificado con religiones reformadas, bien, como en Inglaterra con el anglicanismo, bien, y además a la larga va a terminar fortaleciendo más el poder, porque el principio que se impone es que, de acuerdo a cómo sea la religión del gobierno del rey, será la religión del pueblo. La famosa frase, el cuius regio eius religio. Bien, el orden político se va a independizar entonces del orden político, perdón, del orden sobrenatural y del orden divino. La segunda, Maquiavelo, al que volveremos dentro de un rato, porque Maquiavelo lo que hace es plantear la autonomía de la política, disociándola, separándola de la ética y separándola también del derecho natural, porque a partir de Maquiavelo, lo que será desarrollado mejor después por los ingleses y por Rousseau, en realidad el derecho que vale es el derecho que emana del Estado. El derecho natural deja de ser la fuente del derecho y el criterio de legitimación del derecho, ni hablar del derecho divino. Maquiavelo lo que planteará es una nueva moralidad para la política, vinculada exclusivamente con el éxito, con la gloria y con un concepto clave como el del poder. Otro quiebre, Bodino, un autor francés que plantea que el elemento central del orden político es la soberanía, que es un atributo del orden político en sí mismo. Bien, es el atributo del Estado. ¿Qué hace con esto Bodino? Rompe con la descentralización, la pluralidad social propia del mundo medieval y permite la creación de un solo centro de poder y por lo tanto de un solo centro de derecho, que es el Estado moderno, dotado de poder soberano, un poder absoluto que no reconoce a nadie ni por abajo ni tampoco por arriba, porque obviamente que esto termina de romper con la relación de subordinación, si se quiere, que había en el mundo cristiano medieval, porque el poder político, el orden temporal, debía servir a el orden sobrenatural, a la salvación de las almas, a llegar al reino de los cielos. Bien. Cuarto quiebre es el de Hobbes, porque Hobbes rompe con la naturalidad del orden político, con la naturalidad de la sociedad, la fragmenta y se queda con el individuo. Al aislar al individuo, además, lo que hace es decir, bueno, miren, los individuos no son virtuosos, no aspiran a la virtud, tienen pasiones, y la principal pasión que tienen es tratar de no perder la vida, tratar de conservarse. Bien, viven pendientes de eso, tienen miedo a perder la vida y por lo tanto quieren conservarse. Y depositan en el Estado, este Leviatán, el nombre que le da Hobbes en su obra, creado por la voluntad humana, no es nada, no es fruto de la naturaleza social del hombre, deposita todo el poder para que lo proteja. Bien, individualismo, artificialidad del orden político, pesimismo, el hombre no puede llegar a la virtud y en todo caso no se hace bueno por la práctica de la virtud, sino que lo hace bueno el Estado. Bien, y además una concepción científica que vamos a ver enseguida con un poquito más de detalle, que es clave, porque en la medida en que el hombre puede poner orden en el mundo, a través de la razón puede someter el mundo a su dominio. Comprender es dominar. Hay un hecho histórico que sería el último quiebre, pero ya en clave de acontecimiento, que es
la paz de Westfalia en 1648, que pone fin a la guerra de 100 años, es decir, prácticamente pone fin a las guerras de religión que se desatan en Europa a partir de la Reforma Protestante que arranca con Lutero en 1517. Con eso ya se termina definitivamente la cristiandad medieval, se termina la tutela, si se quiere, de la Iglesia del Papado, y además se termina prácticamente la aspiración imperial, de unidad imperial, a la que los cristianos apuntaban en el mundo medieval. ¿Qué quedan ahora? Estados soberanos en pie de igualdad. Y cada uno con una religión distinta. Cada estado adoptará soberanamente el credo religioso que quiera. Bien, ahí están los quiebres. Bien, más o menos rápidamente expresado. Ustedes, por favor, no sé si las preguntas las hacemos al final o si quieren, yo no tengo ningún problema, si quieren comentar, discutir o pedir que amplíe algún tema, no hay ningún inconveniente. ¿Cuáles son los caracteres de la modernidad? Esto que yo siempre doy en clase, que lo aprendí a lo largo de muchos años de escuchar a mis maestros, que fueron el doctor Ewe y también mi hermano, y que después de bastante leer, termina cuajando, digamos, para poder entender este nuevo modo de ser moderno. Yo he elegido 3 caracteres nada más para después pasar a la político: el racionalismo, el individualismo y la secularización. Lo que sí vamos a ver, y en esto ustedes van a ver que yo repito, que vuelvo, es que en realidad no son cosas aisladas, sino que son todos caracteres entrelazados que juntos explican una era, un modo de ver el mundo, de ver a Dios, de ver la naturaleza, de verse el hombre a sí mismo, y además explican también un modo de concebir la política, tanto como realidad, como actividad humana, como manera de conocer, como forma de conocer esa realidad. A ver, lo primero es el racionalismo. Bien, que lleva, obviamente, como dijimos, a una cultura inmanentista y secularizadora. Bien, hay una nueva actitud individual propia del hombre moderno que está sustentada en la glorificación de la razón. Fíjense, el hombre individual, dotado de una razón que es capaz de penetrar en el mundo y conocerlo, se transforma de esta manera, se erige en individuo. El individualismo como rasgo deriva del racionalismo. Pero el racionalismo también determina una visión de la naturaleza. Ya no es un orden, ni siquiera, menos aún un orden creado, sino que es un mecanismo. En la naturaleza no hay nada mágico, volveremos a esto. En la naturaleza no hay nada sobrenatural ni divino. Hay causas y efectos que yo puedo conocer por la razón. Y volviendo a lo que dijimos de Hobbes, si yo puedo comprender, puedo dominar. La naturaleza pierde todo ese carácter sobrenatural, si se quiere, que tenía en el mundo medieval. Habrá también, derivado del racionalismo, una preocupación por establecer un método, un modo de conocimiento único que sirva para todas las esferas de la realidad, que será el método científico, el método de las ciencias naturales y la técnica que se deriva de ese método, contra el pensamiento clásico que decía, para cada realidad hay un modo específico de conocer. Desde Aristóteles en adelante, nosotros sostenemos que cada esfera de la realidad humana, natural, tiene un modo de conocer. Bueno, el hombre moderno cree que el único modo unívoco, certero, indiscutible es el de las ciencias naturales. Y además, el racionalismo genera un clima de crítica, de incredulidad, de curiosidad, sobre todo de curiosidad por lo nuevo, pero por lo nuevo que rompe con lo antiguo, que rompe con lo tradicional, y abre la puerta al subjetivismo. Algo, fíjense que todo esto nosotros lo podemos comprobar en la realidad actual. Más adelante yo había puesto ahí
repasando y releyendo el tema de nosotros vivimos en la era de la autopercepción. Y la era de la autopercepción o la autopercepción necesariamente se sienta, se para sobre el subjetivismo. Cuando yo me concibo como sujeto y por lo tanto la verdad depende de mí mismo, bueno, es lógico que yo pueda percibirme a mí mismo y por ende percibir el resto de las cosas como a mí se me ocurre. Ahora, hay un filósofo clave a comienzo del siglo XVII que es René Descartes. René Descartes. ¿Por qué es clave? Porque René Descartes rápidamente y muy sencillamente lo que hace es romper la unidad del hombre, romper la unidad del ser propia del pensamiento tradicional. Descartes dice, ¿yo qué soy? Espíritu, razón, alma, digamos, pero que está metida en un cuerpo. Bien, lo importante, lo que a mí me determina es mi capacidad racional, que es distinta de mi cuerpo y que hasta puede prescindir de mi cuerpo. La unidad cuerpo y alma propia del cristianismo se escinde, se rompe. Y el yo, a partir de Descartes, es puramente razón. El hombre es razón. Y por lo tanto, cuando conoce lo que le rodea, tiene que separarlo de sí mismo. Sujeto distinto de objeto. El hombre, al conocer, objetiva el mundo. Ve las cosas como cosas que están fuera de él, con las que no tiene ningún vínculo, no hay ninguna relación de connaturalidad con el mundo, sino que el mundo está puesto a disposición del hombre. ¿Bien? Del hombre dotado de su razón. Esta separación de cuerpo y alma, de cuerpo y razón, es clave porque es la que permitirá después, a partir de la Reforma Protestante y los conflictos que emanan de ella, hacer la distinción entre las creencias personales que están en el ámbito de la intimidad, si bien Descartes es posterior, pero esto viene de antes, que están en el ámbito de la intimidad y el cuerpo, por decirlo de alguna manera, que está sujeto al poder del Estado. No hay, por lo menos en estos primeros siglos de la modernidad, contradicción entre la razón, mi espíritu, mi alma, que es lo que me determina como ser, y mi cuerpo que está sujeto al mundo y que por lo tanto puede ser dominado y es dominado por el poder del Estado. Bien, pero ahora, por esto es que el racionalismo conduce y sustenta el individualismo, bien, la razón, la conciencia, el pensamiento son un bien inalienable, del sujeto. Nada lo puede determinar, nadie lo puede determinar. La razón está emancipada, la razón se libera, la razón es autónoma y autodeterminada. Bien, de nuevo, subjetivismo, relativismo y individualismo. Bien, racionalismo permite ver, como dice Heidegger, el mundo como imagen y por lo tanto objetivar en el acto de conocer. Pero también dijimos que el mundo puede, o que el hombre puede, mediante la razón, dominar el mundo. Bien, cambia el modo de conocer porque el conocimiento ya no provendrá de las cosas tal como me las muestran mis sentidos, Aristóteles, sino que el conocimiento necesariamente parte de las ideas. Si yo soy razón, para objetivar tiene que haber algo allá afuera que yo pueda conocer mediante mi razón. Pero necesariamente, como dice Descartes, el conocimiento parte de ideas claras. Bien, por lo tanto, es el hombre el que le da sentido, el hombre el que le da entidad al mundo en la medida en que lo conoce. Yo esto siempre
recuerdo esas dudas y esos planteos que uno tiene en la adolescencia cuando se hace las preguntas de quién soy, cómo es que existo. Y una cosa que siempre venía a la mente era, si yo cierro los ojos, ¿las cosas siguen existiendo? Si yo me saludo con mi amigo y lo despido en la esquina, ¿mi amigo sigue existiendo mientras yo voy a mi casa y hago mi vida hasta que lo veo al día siguiente? Bueno, a ver, en un planteamiento realista como la filosofía aristotélico-tomista, y sí, las cosas existen por sí mismas, pero desde esta otra perspectiva, perfectamente, en la medida en que yo no lo conozco a lo que tengo fuera, a través de la razón, puedo asegurar que eso no existe. Entonces, al conocerlo, de alguna manera yo le estoy dando, si se quiere, la razón de ser a las cosas. Bien. Otro punto, la importancia del método, porque en realidad el método racionalista o el pensamiento racionalista requiere una adecuada articulación del proceso de conocimiento. Y esto es el método. Método que necesariamente está vinculado a la matemática. Bien, Galileo Galilei planteó el método de la observación y del cálculo para las ciencias físicas naturales. Bien, y ese método lo trasladará Hobbes en el siglo XVII, lo trasladará a la política y al ámbito de lo humano, al ámbito de lo social, a través del método resolutivo compositivo. Primero analizo, desarmo, desmenuzo el objeto y después lo reconstruyo. Hago la síntesis, pero no ya como las cosas son, sino como mi razón las ve. Por lo tanto, yo lo que hago es reconstruir racionalmente las cosas, haciendo que sean lo que yo quiero que sean, o dicho de otra manera, haciendo que sean ordenadas de acuerdo a mi razón. Hobbes dice, lo mejor que puede conocer el hombre es lo que hace por sí mismo. Es decir, lo que está planteando Hobbes es que únicamente conocemos bien las cosas que nosotros hacemos, lo que sale de nuestras manos, lo que es fruto de la técnica o del arte. Por eso cuando Hobbes se dedica a desmenuzar y a analizar la realidad política, lo que tiene que hacer es inventar, ya veremos, el estado de naturaleza, aislar al individuo y después reconstruirla racionalmente, no tal como es, sino como debería ser, para que racionalmente cuadre. ¿Bien? El modelo del conocimiento moderno es el de las ciencias naturales. Unívoco, cierto, infalible, y que además, esto lo dice Descartes en el discurso del método en 1637, tiene como propósito hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Acá está la clave. Conocer mediante el método racionalista a mí me permite poner la realidad, poner la naturaleza a mi servicio. Bien, la naturaleza se va a convertir en un gran laboratorio de la razón, va a haber nada más que causas eficientes, ya no importa la finalidad, no importa el para qué, no importa el cómo, importa qué causa provoca tal efecto y que mi razón pueda entender esa relación entre causa y efecto y que pueda determinar ciertas leyes predecibles. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no hay esencias, en la naturaleza hay nada más que fenómenos, hay cosas que se mueven, cuerpos en movimiento que mi razón tiene que tratar de ordenar, conociendo las relaciones causales, mecánicas, entre esos cuerpos, entre esos seres, entre esos fenómenos que yo veo ahí en el mundo a mi alrededor. La razón es entonces razón calculadora, es una máquina de cálculo y previsión, es como dicen algunos, o en realidad se dice, es la racionalidad instrumental, es una razón que únicamente piensa en términos de eficiencia, de lograr un determinado objetivo y calcular entonces cuáles son los medios para poder lograr
ese objetivo. De ahí, repito, la importancia del método. El método tiene que ser correcto. Y método hay uno solo, el de las ciencias naturales, ¿no? Agarro la rana, la abro, la desarmo y veo cómo está hecha por dentro. Y después la vuelvo a armar. Simplemente para entender cuál es el proceso de causalidad. Conocer la naturaleza, conocer cuáles son las leyes que rigen la naturaleza como mecanismo, me permite entonces ponerla a mi dominio. La someto a la praxis, pero praxis entendida en el sentido en que le entiende el marxismo, la técnica para transformar la realidad, para que la naturaleza dé sus frutos. Y esto explica el fenomenal desarrollo de la tecnología y de la industria en el mundo moderno, y sobre todo a partir del siglo XVIII, porque verdaderamente la razón se emancipa, se libera y se puede dedicar a descubrir cada vez mejores maneras de sacarle a la naturaleza su fruto. O incluso, si quieren ir más allá de la naturaleza, lo digital, la inteligencia artificial y todo el mundo en el que hoy vivimos, en el que lo real parece desdibujado. No sabemos qué es realidad y qué no es realidad. Bien, si todo yo lo puedo reconstruir, bueno, entonces puedo reconstruir la comunidad política como yo quiera. El orden político será artificial, como vamos a ver dentro de un rato. Lo puedo someter a mi razón, que va a encontrar la mejor manera de ordenar. Los griegos ya decían, hablaban, y el pensamiento cristiano se habla del régimen político óptimo, aquel que mejor permite la virtud, la vida plena, que permite la realización del fin sobrenatural del hombre. Acá estamos hablando en otro sentido. Acá estamos hablando de ordenar racionalmente la vida de los hombres para que pueda ser eficiente, con todo lo que enseguida veremos como consecuencia. Bien. El hombre se termina convirtiendo entonces, de aquí el individualismo, centro y medida del universo. Reduce el mundo físico a una serie de fenómenos objetivos a los que puede someter por su razón. Y por eso es que el racionalismo y el individualismo están vinculados con la secularización, porque eso implica eliminar del mundo cualquier huella de lo sobrenatural. La secularización no es simplemente pérdida de la fe o de los valores religiosos, sino que es mundanizar el dogma cristiano, por un lado, la fe, abandonarla, la visión sobrenatural de la vida, por una visión inmanente, terrenal, no trascendente. Implica, además del subjetivismo religioso que ya dijimos, negar el poder de la Iglesia, no solo en el ámbito de lo espiritual, el dogma, la tradición, el magisterio, sino también en el dominio de lo temporal. La Iglesia queda a partir de este proceso de secularización relegada del ámbito temporal. Bien. En el mundo del protestantismo, que es donde estalla, si se quiere, este proceso de la secularización, el planteo es, a ver, Dios es inaccesible a la razón, el hombre es naturaleza caída, no hay manera de que el hombre pueda conocer a Dios porque la razón es un instrumento absolutamente fallido y por lo tanto la única posibilidad de experiencia religiosa es la experiencia íntima, la creencia individual, subjetiva, en el fondo del alma. Bien, ese es el ámbito de lo espiritual. Todo lo demás, exterior, el cuerpo, las relaciones del hombre con sus compañeros, es decir, el ámbito de lo social, está sujeto a la razón. Y por lo tanto ahí no entra ni el Papa, ni el dogma, ni la Iglesia, ni nadie. Estará sometido al poder político. Porque ese es el ámbito del Estado, ese es el ámbito del poder político.
Fíjense, Maquiavelo, por ejemplo, al comienzo de la modernidad, movido por este espíritu de liberación, de exacerbación por la vida, por vivir la vida como una aventura, como una obra de arte, es decir, algo que uno construye por sí mismo de acuerdo a un propio plan, dice, bueno, miren, el ámbito de la política es el terreno de los hombres virtuosos, pero virtuosos en el sentido de la virtud, sin D y con acento en la U, es decir, el hombre que es capaz de conseguir lo que se propone, el hombre que puede lograr sus metas, y la meta es el poder, porque el poder es la gloria, la fama, la riqueza, como yo siempre digo, entrar a los libros de historia. Y que en los libros como El Príncipe de Maquiavelo estemos entre los ejemplos a seguir y no los ejemplos a rechazar. ¿Bien? También implica la secularización, esto en sentido general, después lo veremos más concretamente en lo político, una nueva visión del tiempo, porque ahora el tiempo es el futuro porque es el tiempo, el momento temporal en el que se va a realizar ese momento soñado al que el progreso nos lleva. Y digo momento soñado porque justamente con esta visión del tiempo como progreso pensado en términos de futuro, aparece la utopía, género literario que comienza en el Renacimiento, pero que pasa de ser un género literario a ser otra cosa, a ser una ideal, una aspiración, que además es practicable. Bien, si yo sé que el futuro me lleva a un estadio definitivo de prosperidad, bondad, perfección, bueno, puedo diseñarlo, puedo imaginarlo, puedo escribirlo. Y además, si yo puedo, mi razón puede diseñar ese futuro soñado, bueno, también puedo adelantar el reloj de la historia para no perder tanto tiempo en llegar hasta ahí. La revolución. El activismo revolucionario es propio del mundo moderno. Ya no es la revolución como la plantea, por ejemplo, Aristóteles, que es los pobres contra los ricos para cambiar la forma de gobierno, sino que ahora es la revolución para cambiar el mundo radicalmente y saltar las etapas de la historia. Bien, hasta acá vamos bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, entramos ahora al ámbito de lo político, que es lo que a nosotros hoy nos convoca. Rápidamente, para entender la ruptura que significa el pensamiento político moderno, algunas cosas claves, sencillas, básicas del pensamiento político tradicional, clásico, el greco-cristiano. Primero, la política era una ciencia práctica, era una actividad del hombre, una conducta libre en el ámbito comunitario, social, orientada a una determinada finalidad que trascendía las finalidades particulares. Bien, por eso es que la política, primero, era una actividad natural del hombre, porque el hombre es un animal político. Le es inhabitable la vida en comunidad política. La política es algo natural, necesario, bueno. Bien, y además, la política, esto lo vinculo con lo que dijimos de la ciencia práctica, es finalista. Aristóteles en la Ética dice, y comienza así, todos los hombres obran en vistas de algún bien. Bueno, entonces en su dimensión social, el hombre, los hombres en común, obran también en vista de algún bien. Un bien que ya no es un bien particular, sino que es un bien común. Pero como estamos hablando de un bien, necesariamente la política está vinculada a la ética. Está subordinada en un sentido de categorías, digamos, de conocimiento, pero como bien dice Aristóteles y retoma el cristianismo, en realidad la política es la ciencia arquitectónica. Es la que maneja a todas las demás para construir un orden de convivencia en el que el hombre pueda cumplir con su fin. ¿Cuál será el fin? Para los griegos era la vida virtuosa, la vida plena, la felicidad, dice Aristóteles. La política
La comunidad política es el ámbito en el que el hombre se puede realizar plenamente. El cristianismo le incorporará una dimensión trascendental, sobrenatural. En realidad, la política lo que busca es establecer un orden en paz, justo, de convivencia entre los hombres que permita cumplir con su fin, que es la salvación del alma, llegar al reino de los cielos. Bien, ahora, ya sabemos que esto genera en el mundo medieval, y esto es una causa en gran medida del quiebre moderno, un conflicto, porque nosotros en la Edad Media tenemos una autoridad temporal, que puede ser el rey, el emperador, el príncipe, el señor, pero también tenemos una autoridad espiritual que es el Papa. Es decir, convive en el mundo con el orden temporal una institución de carácter divino. Está en la tierra, pero es de origen divino porque es fundada por Jesucristo. Por lo tanto, todo el planteo del cristianismo de que en realidad el orden natural debe estar orientado al orden sobrenatural, presenta en la práctica un problema de jurisdicciones, presenta en la práctica un problema de autoridad y presenta en la práctica un problema de poder. La relación conflictiva entre el poder político y el poder espiritual. Bien, esto es lo que se rompe en la modernidad. Nosotros vamos a ver 4 o 5 cositas. Ya veo que hemos avanzado bastante en términos de tiempo, así que cualquier cosa me marcan, pero... y aclarando, haciendo una primera aclaración, que no hay una filosofía política moderna, no hay una ideología política moderna o un pensamiento político moderno único, al contrario. En general a los alumnos les gusta cuando uno entra en la modernidad porque vemos muchas cosas distintas, pero sin embargo, todos estos corrientes políticas, autores, pensamientos políticos, ideologías políticos distintos, comparten estas notas en común. Pueden diferir en aspectos, pero comparten las notas en común que vamos a tratar de desgranar a partir de ahora. Bien, hay una mentalidad moderna que influye, infunde lo político, dándole, a pesar de las diferencias superficiales o hasta incluso profundas, una base común, un fundamento común. Primero, recién dijimos que hay un concepto unívoco de ciencia que es el de las ciencias naturales. Si eso lo llevamos a la política, lo que tenemos es que la política, y esto se lo debemos en gran medida a Maquiavelo, deja de ser práctica, es decir, de estar vinculada con un fin que el hombre se propone, que lo perfecciona a sí mismo y que además tiene como consecuencia la perfección de la vida comunitaria. La política se transformará en una técnica. Bien, una técnica que ¿para qué sirve? Para dominar. Los fenómenos políticos, los fenómenos humanos, se identifican con los fenómenos naturales. Es algo exterior, observable, conocible mediante la razón y que mi razón puede ordenar. ¿Cómo? A la manera de una técnica, a la manera de un arte que a mí me permite tener ciertas reglas para conseguir ciertos fines. ¿No? Maquiavelo, por ejemplo, es muy racional en lo que plantea. Maquiavelo no es un apasionado, lo es, pero a ver, lo que Maquiavelo está planteando es ciertos principios racionales para que el príncipe adquiera el poder, una vez que lo adquirió, lo pueda mantener y además pueda acrecentarlo, con el fin de cuidar a su comunidad. Obviamente no está pensando que el poder se ejerza para la pobreza, para la incultura, para el malestar de la gente, pero sobre todo para engrandecerse él en vistas de la posteridad. Bien, pero es racional. Es la razón la que ordena y controla. ¿Ordena qué cosa? Esos cuerpos en movimiento que están afuera, que están en el exterior del príncipe, del hombre, y que son personas, que son hombres. Bien, Maquiavelo planteaba, miren, hay que olvidarse de esta cosa irreal de que la política
y el orden político, la comunidad política, la ciudad, el Estado, sirve para hacer a los hombres buenos. Eso es una irrealidad. En realidad, los hombres son malos y lo que hay que hacer es tener la técnica, saber cómo dominarlos. Bien, por eso la virtud en el sentido clásico, como la planteaban los griegos, como la plantea el cristianismo, se transforma en virtud como conjunto de capacidades personales. ¿Para qué? Para ser exitoso. Bien, la política, entendida como técnica, es decir, la transformación de una realidad exterior al hombre en la que la interioridad no cuenta, porque no importa si me hace mejor o peor a mí, la actividad política tiene como meta dominar, tiene como meta someter, tiene como meta controlar. Pero si vamos incluso más allá de lo que Maquiavelo está planteado de manera muy, yo diría con desparpajo, sin ningún tipo de contemplación, que es ejercer el poder sobre estos hombres, trasladémoslo a algo como, por ejemplo, la técnica constitucional. Es decir, la política es el arte de someter el desorden al orden. Y si la comunidad en realidad tiende al desorden, porque son individuos, cada uno que busca su propio interés, hay que encontrar técnicas que permitan ordenar, desarrollar o diseñar instituciones lo más perfectas posible, plasmarlas en constituciones escritas, en códigos y en leyes que permitan poner orden en esa realidad. Bien. Ahora, y esto es un corolario, una consecuencia de esto que estoy diciendo, y también tiene mucho que ver con nuestro amigo Descartes, eso pone en la política un peso mucho mayor que el que tenía antes. Bien, el hombre moderno, como rompe con la tradición, rompe con lo aprendido, tiene que empezar a construir nuevas certezas, nuevas certidumbres, nuevas verdades. Y únicamente puede construirlas desde su razón individual. Por lo tanto, como dice Descartes, duda. Filtra por su razón todo lo que conoce. Bien. Y por lo tanto, entonces, el pensamiento político, que es probablemente el área más importante de desarrollo, o por lo menos la que más impacta en la vida del racionalismo, ya no explica simplemente la convivencia comunitaria de los hombres, sino que explica todo. El pensamiento político se transformará en la modernidad en ideología. Y la ideología, así como simplifica la realidad, también es omniexplicativa. Si no, pensemos en Marx. Marx hasta incluso plantea una ideología que tiene instrumentos o elementos o incidencia en la teología. Dios no existe, es un invento del hombre para dominar a otros hombres. Bien, plantear que hay un acto de creación es una estupidez porque solo hay materia eterna que se mueve por sí misma. Bien, la ideología explica toda la vida del hombre y va a penetrar en todos los rincones y todos los aspectos de la vida del hombre. Segundo, ética y política. Es decir, hacer de la política una técnica y ya no una práctica implica, y esto también se lo debemos a nuestro amigo Maquiavelo, romper con la relación entre ética y política, entre política y moral, entre política y religión también. La política se erige como una disciplina autónoma, que no tiene nada que ver con la moral, pero se puede servir de la moral, porque Maquiavelo lo dice, y si los habitantes de mi principado actúan moralmente, es más fácil dominarlos. Y además él plantea la doble moralidad, ser inmoral, pero presentarse como moral porque siempre da más rédito. Bien. Pero también implica romper con la religión, aunque la política puede servirse de la religión cuando sirve a sus propósitos. Maquiavelo, cuando dice que el príncipe debe parecer piadoso, porque eso da más rédito que ser un impiadoso. Bien, va más allá la cosa. Maquiavelo dice, miren, la política
es anterior a la moral, es previa a la moral, porque crea e impone su propia moral basada en el éxito, basada en el poder. La política termina sustituyendo a la moral. El que vive de acuerdo a la moralidad entendida en el sentido tradicional está condenado al fracaso. Solo entra en los libros de la historia el que es capaz de prescindir de las normas morales y vivir y actuar de acuerdo a esta nueva moralidad de la eficacia, de la eficiencia, del éxito que propone la política. Bien, esta política separada, divorciada, disociada de la ética, en realidad, como dijimos, se basa en este concepto de ciencia porque ve las cosas políticas como fenómenos. No hay almas, podríamos decir, hay cuerpos. Y en esos cuerpos deben ser dominados, deben ser ordenados por aquel que tiene el poder, que puede ser el príncipe o será el Estado. Despersonalizado, encarnación de la razón política. Acá yo un pequeño desvío porque tiene que ver con esto, porque releyendo hay un libro de Leo Strauss que como siempre junta dos o tres cosas, que se llama ¿Qué es filosofía política? Que Strauss, en ese primer trabajo, se llama ¿Qué es filosofía política?, hace algo muy interesante que dice, primero habla de la solución de los antiguos y después habla de la solución de los modernos. Y plantea un poco este problema de la virtud, el problema de la moral y la política, cómo evoluciona a lo largo del pensamiento moderno. Fíjense, lo que dijimos recién, la moral para Maquiavelo no es algo consustancial al hombre, porque el hombre no es moral, no se comporta moralmente. Bien, es algo que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con el poder político. No es la moral lo que hace bueno a los hombres, es el poder político el que los hace buenos imponiéndoles la moral. La moral no es connatural al hombre, sino que se crea desde el Estado. Ahora, el Estado, dice Strauss, y esto es muy cierto, en Maquiavelo tiene origen en el crimen, porque el Estado es consecuencia del actuar inmoral del príncipe. Por lo tanto, si nosotros creemos que la prosperidad, la gloria, el poder, el bienestar, la libertad son elementos que constituyen el bien común como fin de la comunidad política, esto ya no se alcanzará por un actuar virtuoso de los hombres, sino que se alcanzará por una acción del Estado. Bien, y la acción del Estado, dice Maquiavelo, siempre es coacción, siempre es consecuencia de la maldad, siempre es el resultado de una pasión fundamental en política que es el deseo de gloria que debe tener quien gobierna. Bien, fíjense las consecuencias que tiene esta ruptura entre moral y política. De aquí la frase famosa de Maquiavelo, que no la dice Maquiavelo, pero que compendia, si uno quiere, su pensamiento, que es: el fin justifica los medios. La necesidad de hacer virtuosos a los hombres desde el poder, porque eso vendría a ser, por así decir, el bien común, pero que se identifica también con el bien del príncipe, su gloria personal, su fama, su fortuna, su riqueza, no se exime de la evaluación de la moralidad o no de cualquier medio. Todo medio que sirva para conseguir ese fin es bueno, es legítimo y es justo. Lo que después veremos que recibe el nombre, que aparece también con Maquiavelo, de razón de Estado. Por eso, y esto dice, lo plantea Strauss, me parece muy interesante, la justicia no se consigue mediante la bondad de los hombres, sino mediante la bondad de las instituciones. Ahora el peso estará puesto en las instituciones. Es decir, el peso para alcanzar la justicia estará puesto en el Estado, no en las acciones de los hombres justas. ¿Bien? A ver, Hobbes retoma este planteo de Maquiavelo. Él también piensa que es irreal pensar en los hombres virtuosos, en un régimen político bueno que permita la vida plena,
sino que lo que dice, miren, los hombres están movidos por pasiones mucho más elementales. El fundamento de esto es esas pasiones que a todos los hombres los dominan y los acosan permanentemente. El hombre busca no morir. Hay en el hombre una pasión fundamental que es el deseo egoísta de autoconservación. Tiene miedo a la muerte violenta. Es el miedo al poder lo que justifica el orden político. Miedo al poder que le permite además al hombre dedicarse a una vida hedonista. El hombre busca el placer, sea cual sea el placer que busque conseguir, mediante o gracias a la protección del Estado. Locke intenta darle un viso de mayor respetabilidad a esto y dice, bueno, no, mire, no es el miedo al poder lo que mueve a los hombres, es la búsqueda de la prosperidad. Por lo tanto, la pasión fundamental del hombre es su propiedad. Bien, adquirir todo lo necesario para garantizar su supervivencia. Busca autoconservarse, no por el miedo, sino por la adquisición de propiedad. Pero sobre esto funda Locke una inmoralidad que es la santidad del derecho a la adquisición ilimitada de bienes, a la acumulación de riqueza. Bien, Montesquieu retoma esto y dice, miren, ¿por qué los ingleses en el fondo tienen un modelo más exitoso que el que tenían los romanos, pensando en términos de virtud como el elemento central de la vida política? Y porque los ingleses descubrieron el comercio y la finanza. Y eso es mucho mejor que la virtud clásica. Es más, Montesquieu dice, en la medida en que las naciones se dediquen a comerciar, se van a dejar de pelear. Y el que cierra un poco esta pequeña digresión, es Rousseau. Rousseau se enoja con estos planteos, se enoja con el mundo burgués, pretende una vuelta a los ideales tradicionales de la virtud, pero también está pensando en términos de que el hombre busca autoconservarse. Está pensando en términos de que el hombre debe sobrevivir. Y encuentra la solución mediante el concepto de voluntad general. Si a nosotros nos preocupa un orden político que solo tenga leyes justas, únicamente es posible si logramos unirnos todos en algo superior a nosotros, que es la voluntad general. La voluntad no se equivoca. La voluntad general no se equivoca. Las leyes positivas que emanan de la voluntad general necesariamente son justas. Problemón. Porque entonces lo que diga la voluntad general es justo por sí mismo, aunque sea una barbaridad como el aborto o el canibalismo. Bien, lo que está planteando Rousseau en la búsqueda de la virtud es el Estado totalitario, que le dice a los hombres qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno y qué es lo malo, superando cualquier otra instancia de moralidad, como la ley natural, ni hablar ni siquiera de la ley divina. Pasamos a otro punto. Volvemos de nuevo al concepto de secularización vinculado con el racionalismo, pero ahora en clave política, porque es el fundamento de la concepción artificial del Estado y del orden político. Fíjense, leyendo un trabajo de mi hermano, veo una frase de Habermas, Jürgen Habermas, filósofo alemán, siglo XX, que define de alguna manera el protestantismo y el Estado neutral, secularizado, que sale de la Reforma. El agnosticismo público y la religión privatizada. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo moderno, post-reforma, la religión sale del espacio público y es relegada al ámbito de la intimidad, al ámbito de los fines particulares. Bien, fíjense que esto es esencial en el planteo protestante, pero incluso ha llegado hasta la cultura católica. Cuando los católicos hoy reclamamos o pedimos que se respete la libertad religiosa, en realidad estamos asumiendo que de alguna manera
hasta nosotros terminamos a veces pensando que la religión está en el ámbito de lo individual, en el ámbito de la conciencia, de la intimidad, y no en el espacio público. Y el espacio público, entonces, es agnóstico, es neutral, es indiferente. Lo que caracteriza el Estado moderno es la neutralidad. Neutralidad que no es necesariamente tolerante, porque es una neutralidad que permanentemente, por ejemplo, se opone a que el pensamiento o las creencias religiosas intervengan en los asuntos públicos. La discusión sobre el aborto. No, pero desde la religión no se puede hablar. Hay que plantearlo desde el ámbito de la neutralidad de la discusión pública. Lo que llevó, por ejemplo, a cosas extrañas, como que un periodista mendocino, Fernando Toledo, siendo él ateo, defendiera de manera brillante en medios de comunicación, en redes sociales, la postura provida, con una serie de argumentos que eran irrefutables. ¿Por qué? Porque en ningún momento hablaba de Dios, ni en ningún momento hablaba de religión. Pero fíjense cómo es la neutralidad estatal como consecuencia de esta idea de la privatización de lo religioso, en el fondo esconde la prohibición de moverse en el ámbito público con creencias religiosas, intervenir en el debate público desde una postura religiosa. ¿Qué es secularizar? Quitar, negar, desconocer o sacar los atributos, sus propiedades, de la Iglesia para atribuirlos a otro, en particular al Estado y o a los individuos. Implica negar la naturaleza divina, implica negar la autoridad de la Iglesia y hacer que el mundo y el orden político se aparten progresivamente de Dios. Bien, el problema de la política moderna, a partir de la secularización, es que se separan definitivamente lo espiritual y lo secular, lo espiritual y lo temporal. Los dos reinos, que son ajenos. Bien, esto es lo clave. Son dos realidades completamente diferentes y el hombre moderno no encuentra ninguna clase de contradicción en ser religioso en el ámbito interno y ser un ciudadano en lo exterior. Puede disociar perfectamente esas dos cosas. Me puedo realizar como ciudadano y me puedo realizar en mi esfera íntima en el ámbito religioso. La secularización implica un nuevo concepto de libertad, que es la libertad de conciencia, libertad para creer en lo que uno quiere, porque esa es la única relación posible con Dios. Este es el planteo protestante llevado a su máxima expresión. No hay ninguna estructura eclesiástica, no hay ninguna tradición ni ningún magisterio para mediar la relación con Dios. Es una relación personal, íntima, subjetiva, en el ámbito de la conciencia. Por lo tanto, yo puedo ejercer en el seno íntimo, en mi interioridad, la libertad de conciencia, la libre conciencia sin interferir con la obediencia que mi cuerpo, que mi carne, de nuevo Descartes, le debe al soberano, le debe al Estado. Bien. El Estado pasa a ser entonces una realidad secular. El Estado deja de ser algo connatural al hombre para ser simplemente un constructo de la voluntad humana, fundado en otro tipo de legitimidad. Ya no es ni siquiera una legitimidad religiosa, es una legitimidad despersonalizada. Esa cosa de que en realidad cuando uno obedece a una autoridad pública, en realidad está obedeciendo una máquina que tiene su propio funcionamiento, que técnicamente está ordenada, burocratizada, pero que en realidad es un artificio, es un mecanismo que domina. Bien, la racionalización que vimos al principio, el racionalismo, lleva a la secularización, lleva a la autonomización, a la autonomía del orden político respecto de todos los otros ámbitos, sobre todo del ámbito religioso.
Bien, el hombre ahora descubre que puede construir el orden político. Ya no es el resultado de su naturaleza. Bien, eso Aristóteles, Santo Tomás, saquémoslo. Ya no es tampoco el resultado de la historia, porque yo lo puedo crear en cualquier momento de acuerdo a mi voluntad. Piensen, si no, los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Estamos en un momento único en el que podemos hacer lo que dicen los autores, los filósofos políticos, inventar de la nada una nueva comunidad política. A su manera, también es lo que se planteó acá a partir de 1810. ¿No? La teoría se puede llevar a la práctica porque en realidad el hombre puede construir el orden político como resultado de un diseño racional, también como una empresa, es decir, algo que implica un proyecto mediano, largo plazo, con ciertos resultados a conseguir, que requiere de integración de personas, de diversos recursos, pero el tema es que el orden político ya no es resultado de la naturaleza del hombre, consecuencia de la naturaleza del hombre, sino que es, vamos a verlo enseguida con el convencionalismo, resultado de su voluntad. Y esto emana de una concepción de la naturaleza como fenómeno llevada a la política. Fíjense, Maquiavelo, no hay que ver cómo deberían ser las cosas, sino cómo son. La verità effettuale, decía Maquiavelo. Hay que ver lo que son las cosas, no cómo deberían ser, porque todos los que han planteado cómo deberían ser se han equivocado. Hobbes, lo que dijimos recién, solo podemos conocer bien aquello que hacemos por nosotros mismos. Ergo, el orden político lo construimos racionalmente. El mismo Rousseau, cuando plantea su hipotético estado de naturaleza, dice, miren, descartemos los hechos, porque no atañen a la cuestión. La realidad no importa, importa lo que mi cabeza, mis ideas, plasmen luego en la realidad. El hombre ya no puede concebir la realidad política como algo connatural, como un constitutivo de la realidad, sino que únicamente puede verla como un fenómeno que depende de su voluntad y por eso puede dominar, y como algo que construye mediante su razón. Por eso lo que hace es desarrollar esquemas de razonamiento hipotéticos que permitan explicar la realidad social. El estado de naturaleza. ¿Existió? No. Hobbes, Locke, Rousseau comienzan sus respectivas obras políticas diciendo, bueno, imaginemos al hombre antes de la existencia del Estado, no importa si existió. Es una ficción metodológica, es un esquema, un razonamiento hipotético que me permite después reconstruir racionalmente e idealmente la realidad. Ahora, esto tiene graves consecuencias porque implica un alejamiento de la realidad y desconocer la verdadera naturaleza humana. El concepto de naturaleza que el teórico político moderno usa es un concepto a priorístico. Para Hobbes será el hombre apasionado, egoísta y miedoso. Para Locke será el hombre libre. Para Rousseau será el hombre bondadoso naturalmente. Es decir, cada uno recorta y elige aquello que le parece que es aquello que determina la naturaleza del hombre. Y a partir de ahí construye. Bien, la sociedad, el orden político será un mecanismo para proteger y dar seguridad al hombre que es o libre, o bondadoso, o temeroso. Esto nos lleva a la nota que sigue. Individualismo, voluntarismo y convencionalismo. Si yo lo que tengo son individuos, entonces esos individuos serán los que mediante su voluntad individual construyan el orden político. No hay naturaleza social porque no hay fines comunes, y de la misma manera no hay fines comunes porque no hay naturaleza social, sino que el orden político es el resultado de la razón, de la racionalidad instrumental individual. Es un resultado, un producto de la naturaleza, de la voluntad del hombre. Bien, el hombre, dijimos, es individualista. El individualismo es clave en el mundo moderno. El hombre es un ser libre, responsablemente autónomo,
Por lo tanto, ya no podrá haber una teoría del derecho natural, sino que lo que habrá será teorías de los derechos naturales de los hombres. Lo que compete al individuo es ser poseedor de derechos, es decir, de ciertas afirmaciones reivindicativas de esferas de actividad frente a los demás, frente al Estado. Bien, el individuo reclama el reconocimiento de derechos naturales frente a los demás. Lo que implica, esto lo plantea Zuleta Puseiro, es que, por ejemplo, en Rousseau, sobre todo, se pierde la dimensión vertical y se reduce lo político y lo social a una dimensión horizontal. ¿En qué sentido? La libertad del hombre ya no será una libertad vinculada a una norma moral que determine un bien que es perseguible, apetecible por sí mismo, sino que simplemente libertinaje en el sentido de hacer lo que cada uno quiere. Y ahí el límite necesariamente es el que tengo al lado. Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Bien, no es mi derecho termina donde me encuentro con una norma superior que me dice esto está bien o esto está mal, que me determina desde afuera qué es bueno y qué es malo, qué es injusto y es injusto. Por supuesto, olvidémonos, al hablar de la artificialidad del orden político, de conceptos como el concepto de comunidad en el sentido tradicional. La comunidad es simplemente el nombre que le damos a un agregado mecánico de individuos. ¿Ven? Como plantea el liberalismo, lo único que tenemos en la sociedad, en la realidad, son individuos que cada uno busca la satisfacción de su propio interés. Bien, y a ese conjunto le damos el nombre de comunidad, le damos el nombre de la sociedad o le damos el nombre de mercado. Terminología que ahora ha vuelto a estar muy de moda. Es el mercado el que marca el precio del dólar. El mercado son personas que compran o venden dólares porque quieren o sacarse dólares encima o porque necesitan dólares para hacer alguna compra o para atesorar. Pero es el mercado, una entidad, un ente, que en realidad es el nombre que le damos al conjunto de individuos actuando, interactuando entre sí. Pero interactuando no en vistas de algo en común, por eso no hay comunidad, sino interactuando en vista a su propio interés. Bien, el Estado es el fruto, la consecuencia del libre consentimiento de la voluntad humana. Es lo que plantea Locke, por ejemplo. No hay otra posible fundamentación del orden político, sino es que el hombre lo quiere libremente, porque él lo quiere, porque él lo desea y se pone de acuerdo con los demás. De ahí que el estado de naturaleza, como esa etapa previa en la que los hombres siempre viven en algún tipo de dificultad, salvo Rousseau, que idealiza el estado de naturaleza, siempre termine en un pacto, en un contrato voluntario entre individuos para poder pasar a la sociedad civil y crear el Estado. El Estado es producto del arte, es una creación artística, es una creación mecánica, porque nosotros al crear esa máquina le ponemos el fin que nosotros consideremos, que no es un fin natural al hombre, es un fin convencional, pues son los hombres los que voluntariamente crean el Estado y por lo tanto los hombres los que le ponen, depositan en el Estado la finalidad que desean. Por eso es que el convencionalismo implica también la arbitrariedad de la vida política. ¿Por qué en el mundo clásico, más allá de todas las dificultades lógicas que se atraviesan en las comunidades humanas, había un sentido de continuidad? Ese sentido de continuidad estaba dado por la finalidad. Se aceptaba que la comunidad política tenía una finalidad superior. Ahora, pero si yo la hago depender de la libre voluntad de cada uno de los individuos que firman un hipotético contrato, la comunidad política es arbitraria. Dependerá de lo que pase en cada caso. El ejemplo más claro de la arbitrariedad de la vida política es cuando
un día el aborto era un delito y al día siguiente era un derecho. ¿Cómo puede pasar eso? Y pasa porque depositamos en el Estado nuestros intereses individuales. Y como nuestros intereses individuales están sujetos a esa marea de consensos que hoy van para un lado y mañana van para otro, bueno, el Estado tendrá como finalidad hoy propender a que se reconozca un derecho que hasta el día anterior castigaba porque en realidad era un delito. Bien. Por eso es que las principales corrientes políticas, las que dan origen al pensamiento político moderno, son las contractualistas. Hobbes, Locke, Rousseau. Parten de un hipotético, ficcional estado de naturaleza y a través de un pacto crean el Estado. Bien. Las obligaciones y los vínculos civiles y religiosos estarán establecidos voluntariamente mediante el contrato. Bien, Locke lo dice claramente, las iglesias se crean voluntariamente por los que creen en las mismas cosas. Es decir, están en el ámbito de las asociaciones civiles, no son más que una asociación civil. Bien, los estados también nacen de acuerdos contractuales. Por eso es que el pacto le da un gran poder al Estado. ¿Por qué? Porque mediante este pacto voluntario el Estado después puede, por ejemplo, dominar las conciencias rebeldes, imponer ciertas creencias como positivas, beneficiosas, y castigar ciertas creencias como perniciosas o perjudiciales. Por ejemplo, el caso del catolicismo en Inglaterra. Castigado, perseguido porque es perjudicial. Por lo menos estamos hablando siglo XVII, XVIII. Pero además el pacto es el que funda la coerción política, porque el Estado puede dominar a los hombres, controlarlos mediante la ley. Al rebelde en conciencia lo domino por el lado de la creencia, al rebelde en la práctica, en la realidad política, lo domino mediante el poder del Estado. Bien, la clave, repito, es esta libertad de conciencia individual que es la que funda la voluntariedad de las obligaciones políticas, civiles y religiosas mediante los pactos y mediante los contratos, como dirá Rousseau, el contrato social. Es decir que, paradójicamente, por un lado el pacto afirma la libertad del hombre, porque la libre conciencia solo acepta las restricciones y las obligaciones, las ligazones que el hombre quiere, individual y libremente, pero por otro lado también sustenta, funda la legitimidad del Estado. Y como vengo ya marcando, y creo que ya queda claro, si no hay un fin común, porque en realidad los fines son del ámbito de lo particular y el Estado está ahí para garantizarnos que nosotros podamos libremente perseguir nuestros propios fines y nuestros propios intereses, el Estado tendrá un único interés que es su autoconservación. Bien, en realidad el fin superior del Estado es conservarse como garante de la consecución individual de los fines particulares por parte de cada uno. Cada individuo persigue su propio interés y el Estado se garantiza o garantiza eso mediante el poder. Bien, pero al mismo tiempo poniéndose el Estado como meta, como fin, exclusivamente su autoconservación. Y acá volvemos, y volveremos dentro de un rato, a este concepto que vimos en Maquiavelo, que es la razón de Estado, que va a ser el último punto que vamos a ver enseguida a continuación. Bien, no hay derecho natural. Bien, tanto Hobbes como Locke plantean el derecho natural, pero en realidad no es fuente trascendente de lo jurídico el derecho natural, porque una vez que el hombre sale del estado de naturaleza, ya queda sometido a la ley del Estado.
queda sometido a la ley positiva. Bien, lo que hay en todo caso son una concepción subjetiva de derechos del hombre, derechos individuales y después la ley positiva. Bien, no es criterio de legitimidad o de determinación de qué es lo justo y lo injusto el derecho natural. Lo único que hay son derechos subjetivos. Esto lo trata muy bien Michel Villé en un libro que se llama Derecho y Derechos del Hombre, muy lindo, editado por Prudencia Juris, donde justamente hace la distinción entre cuál es el paso que hay de la concepción del derecho en el mundo clásico a la concepción que es como algo objetivo, que persigue la justicia, o que en el caso de la acción del juez es el resultado de la justicia, a la concepción moderna, subjetiva, relativista de los derechos del hombre. Fíjense, el mismo Villé dice, cuando define el derecho subjetivo, una frase que me gusta mucho: el mundo no está compuesto más que por individuos, es un legado del nominalismo. Y el objetivo asignado a la política y en consecuencia al derecho, en tanto constituye su instrumento, será aportar satisfacciones a los individuos. Según la tendencia de cada escuela de filosofía, la seguridad, el bienestar, la riqueza material o la libertad. Cada uno dirá cuál es la satisfacción que busca, cuál es la satisfacción que persigue, y el Estado estará para garantizar la satisfacción de esos intereses. ¿Bien? Si no hay derecho natural, si no hay derechos individuales, el derecho se transforma en licencia, en permiso de actuar. El derecho natural es absoluto en el sentido de que la libertad del individuo es ilimitada. Toda libertad es indeterminada, infinita. Este es el concepto de libertad negativa. Mi libertad no tiene límites en nada fuera de mí mismo. La libertad no es una libertad para algo, es una libertad de, libertad frente a, es la libertad frente a cualquier tipo de coerción. Aunque, repito, es paradojal, porque el hombre, en la búsqueda de garantizar esa libertad, termina sometiéndose al poder del Estado. ¿Qué pasa? Como el Estado es fruto de la razón, del convenio, es neutro. No puedo pensar que el Estado tiene valores y por lo tanto me va a imponer valores, aunque es lo que hace el Estado en la realidad. No me voy a poner con los derechos, el derecho de libertad, el derecho de propiedad, esto lo sabemos. Sí me interesa ver cómo la secularización y como consecuencia el convencionalismo terminan planteando un serio problema, que es el problema del Estado moderno y lo que muchos han planteado, la dicotomía entre fuerza y libertad o poder y libertad. Bien, a ver, está claro que el Estado moderno se ha convertido en el centro de la experiencia de la realidad política moderna. Bien, y además en la fuente de todo criterio de interpretación de la política moderna. Porque el Estado es intransferible y únicamente moderno. Es la respuesta del hombre moderno, del mundo moderno, al problema de la autoridad y el poder. Por eso el error que algunos marcamos, esto yo lo aprendí de mis maestros, de decirle Estado a cualquier forma política en cualquier tiempo y lugar, ¿no? Hay regímenes políticos, orden político, comunidad política, tendrán nombres como puede ser la polis griega o la cristiandad o el imperio romano, pero el Estado es típicamente moderno. ¿Por qué? Porque justamente el Estado responde a este concepto de ciencia, que objetiva, que es neutral, que no es valorativa. La ciencia moderna dice, no, mire, nosotros tenemos que manejarnos con lo objetivo, saquemos los juicios de valor, esto es el positivismo, saquemos toda consideración de valor. Entonces el Estado lo que hace es despersonalizar el poder político, objetivar sus contenidos, ¿no? La racionalidad que está presente en todos los actos del Estado, desde la codificación, por ejemplo, la organización de la percepción de impuestos, la estructuración de la burocracia, ¿bien? Todo eso
implica una concepción de racionalización para el dominio de la realidad. Bien, esto emana de esta idea de que la ciencia objetiva la realidad y por lo tanto, si el Estado, como dijimos recién, es lo que mejor podemos conocer porque es lo que hacemos nosotros mismos, como dice Hobbes, entonces tiene que ser el resultado, un aparato, una máquina, una estructura creada racionalmente y que responda o tenga en sí mismo una estructura racional. Pero acá viene el problema que yo decía recién. Lo que sustenta supuestamente al orden político moderno es la libertad de conciencia. Bien, y por lo tanto hay una contradicción ahí permanente. La libertad está en el ámbito de mi interioridad y sin embargo mi exterioridad implica el sometimiento al poder del Estado. De aquí esta disociación entre el creyente privado y el ciudadano público, bien, propia de la modernidad. Esto, a ver, esto piensen que deriva fundamentalmente, está en Maquiavelo, pero deriva sobre todo de Hobbes. ¿Cómo hago para evitar que las creencias religiosas, con toda su carga polémica, vuelvan a generar una guerra civil? Y bueno, usted en el ámbito de su casa, en su conciencia, piense lo que quiere. Acá está sometido al poder del Estado, que incluso puede tomar su vida y prohibirle creer tales o cuales cosas porque son nocivas para el resto de la sociedad. Bien, el Estado, como decíamos, lo único que busca es su autoconservación, porque no hay un bien común que el Estado pueda perseguir como finalidad significativa de la vida comunitaria, sino que el Estado en todo caso como dijimos recién, se encargará de garantizar que cada uno persiga libremente su interés. Acá hay una frase de mi hermano que yo traigo a colación en un trabajo que escribió para un libro en colectivo sobre la laicidad, que es interesante porque relaciona la laicidad con la secularización y lo relaciona con la reforma protestante. Pero me parece que explica muy bien esto que vengo diciendo. Dice, en la modernidad la libertad individual requiere del poder absoluto del Estado. La solución al problema político moderno, la conciencia libre enfrentada a toda autoridad, ha sido y es siempre la misma desde el siglo XVI, el monopolio de la fuerza para poder aplicar la ley aún contra las voluntades individuales, porque esa fuerza está legitimada por el consentimiento. La resolución del problema político jurídico moderno es siempre la misma. El individuo libre por naturaleza se ata voluntariamente autodeterminándose. Fíjense si no en Hobbes. Dice Hobbes, ¿sobre qué descansan los pactos? Sobre la espada. ¿Bien? Nos ponemos de acuerdo, libre, voluntariamente, pero nos sometemos al terror que nos inspira el Leviatán, que es tan terrorífico que hace que todos nos portemos bien. Locke, la libertad natural sin limitaciones, la libertad negativa, cuando se transforma en libertad política, únicamente lo logra gracias a desprendernos de todo lo que haga falta. Bien, la libertad política admite todo tipo de limitaciones a fin de garantizar la propiedad, cuando la libertad natural es prácticamente ilimitada. Rousseau, la soberanía es un poder absoluto, sin límites, y la voluntad general puede decir lo que quiera porque la voluntad general nunca se equivoca. El mismo Kant, lo único que le queda al hombre es obedecer como súbdito al soberano universal. Bien, por eso es que si el fundamento es la conciencia libre, esta concepción del Estado no estaría pensada para salvaguardar o resguardar la conciencia libre. Porque como vengo diciendo, tanto Hobbes como Locke, como el mismo Rousseau, dicen, bueno, miren, a todas aquellas ideas perniciosas, a todas aquellas voluntades individuales que operen contra el bienestar común, bueno, hay que someterlas.
Bien, yo puedo perseguir, puedo encarcelar, puedo matar a todo aquel que profese pública o privadamente ideas o creencias que vayan en perjuicio de la comunidad. Ahora, será el Estado entonces quien determine cuáles son las ideas perniciosas y cuáles son las ideas beneficiosas. Es lo que dice Rousseau cuando dice la voluntad general en realidad lo que hace es anular las voluntades particulares y determinar qué es lo bueno para la asociación civil. ¿Qué es esto? El concepto que venimos diciendo desde el principio, la razón de Estado. El Estado existe solo para conservarse como único garante de la paz social, pero para eso no puede tener límites. Fíjense este texto de Rousseau del discurso sobre la economía política. La autoridad más absoluta es aquella que penetra hasta el interior del hombre y no se ejerce menos sobre la voluntad que sobre las acciones. Es decir, lo ideal es que el poder penetre incluso hasta la conciencia del hombre. O Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Este suceso, dice, debe tenerlo en cuenta todo ciudadano que se encuentre en el caso de aconsejar a su patria, porque cuando hay que resolver acerca de su salvación, no cabe detenerse por consideraciones de justicia o de injusticia, de humanidad o de crueldad, de gloria o de ignominia. Ante todo y sobre todo, lo indispensable es salvar su existencia y libertad. Bien, para ya ir cerrando, porque veo que ya me he extendido un poquito. Bien, a ver, el Estado existe para autoconservarse. En el fondo, el Estado moderno solo puede permitir o garantizar la libre consecución por parte de los individuos de sus intereses, pura y exclusivamente si se constituye como único centro, como única fuente de la ley. Y a partir de eso ejercer mediante el poder el control de la sociedad. Bien, no hay orden moral trascendente, natural o divino. Simplemente el Estado, como dice Villey, en adelante todo el orden jurídico procede del Estado y se encuentra encerrado en sus leyes. Bien, listo. Bien, este proceso o esta concepción acerca del rol del Estado implica necesariamente un crecimiento del Estado. Bien, lo que se ve desde comienzos de la modernidad y que se acelera con estas concepciones es que el Estado lo único que hace es tender a aumentar su poder, a crecer y a intervenir cada vez más en la vida de las personas y en la sociedad, anulando incluso a otras instituciones, sobre todo la Iglesia Católica. Para más pruebas más conocidas por todos, pensemos en la obra laicista de la generación del 80 en la Argentina. Liberales, sostenedores del libre mercado y la no intervención estatal en la vida social, lo único que hicieron fue meterse con las atribuciones históricas de la Iglesia en temas de matrimonio, registro civil, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para eso el Estado tiene que perfeccionar su construcción institucional. Locke, Montesquieu, la división de poderes, la representación, la constitución escrita. Bien, en el caso de Rousseau, por ejemplo, y a partir de Rousseau aparece una nueva tendencia que es la de la unidad, la idea de que hay una entidad superior en la que todos los individuos nos podemos subsumir y que le da sentido a nuestras vidas. La voluntad general, la nación, en la Revolución Francesa, el proletariado para el socialismo en sus distintas versiones, la raza en el nazismo, el individuo se absorbe o es absorbido por el Estado que encarna a estas entidades supraindividuales que engloban todo lo que el hombre puede pensar, querer, desear o creer. ¿Bien? Es verdad que también hay otra tendencia, que es la tendencia a el pluralismo, a defender, rescatar lo heterogéneo frente a lo homogéneo, lo plural frente a lo único, lo distinto frente a lo idéntico, lo individual frente a lo total.
Es el contrapeso a la tendencia totalitaria del Estado. Esto que venía diciendo recién es la tendencia totalitaria, que explota sobre todo en el siglo XX. Fascismo, nazismo, multitud de dictaduras, la experiencia soviética sobre todo. Frente a esta tendencia pluralista que hoy, y con esto cierro, pareciera estar en un momento de auge, ¿no? El libertarianismo o libertarismo acá en la Argentina y en otros países pareciera defender esta idea de que en el fondo el Estado debe retraerse y dejar a los individuos y a la sociedad, entendida como agregado mecánico de individuos, que se expresen libremente en la búsqueda de sus intereses particulares. Ahora, para mí es una trampa en el sentido de que únicamente el Estado puede hacer esto si mantiene su poder, porque los individuos no pueden perseguir sus intereses particulares a costa de la anarquía o de la disgregación. Y la retirada del Estado, en todo sentido, es un germen posible de disgregación. Bien, de esta manera, más o menos hemos intentado plantear algunos conceptos, haciendo referencia también a corrientes y a algunos autores que yo creo caracterizan el pensamiento político moderno: secularización, racionalismo, individualismo, voluntarismo, convencionalismo y el problema del Estado. Emancipado de cualquier otra tutela, el Estado tiende a dominar toda la vida del hombre y a meterse en toda la vida del hombre, y eso es algo muy difícil de sacarse de encima. Muy bien, me he demorado muchísimo, les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí justo Audi tenía un problema con la cámara. Ahora hay un pequeño espacio y si alguno tiene alguna pregunta en concreto. Perfecto. Ahí quedó en el chat el currículum de Gonzalo porque no lo dijimos al principio. Sí, yo me parece que me adelanté y me mandé a hablar cuando le tocaba, me parece, a Bautista dar el currículum. Bueno. No hay problema. Gracias por esos aplausos que aparecieron por ahí. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buena ¿Qué la tal, charla. Benito? Me puedo unir Gracias. más. Mencionaste ahí 1810 y quería saber si podrías desarrollar un poco. Supongo que te refieres a la Revolución de Mayo. O sea que Sí. en esto de política y modernidad, la revolución que empieza en 1810, ¿qué relación tendría con los ideales modernos? Porque hay quienes dicen que fue liberal y otros que defienden que fue una especie de reacción antiliberal. Sí, a ver, es un tema complejo. Yo en su momento me dediqué a estudiarlo en detalle, sobre todo a leer los periódicos. Yo lo que estudié, que nunca lo terminé de plasmar, pero lo he usado en muchos trabajos, es a estudiar los periódicos, porque lo que a mí me interesaba ver es la discusión pública, que en realidad era discusión ilustrada, porque los periódicos tenían, no tenían el alcance que tienen hoy, a ver cuáles eran las ideas. Y me sorprendió una cosa, que los conceptos que se veían ahí eran los de Rousseau, los de Locke, los de Montesquieu, incluso muchas veces repetidos, citados textualmente, y en un ambiente, en un clima furiosamente antihispánico. Bien, estamos hablando de minoría ilustrada, que es la que hace la revolución. Dardo Pérez Gilú decía una cosa muy interesante, que es, a ver, la contrarrevolución también fue minoritaria. La mayoría de la gente aprobó la revolución por consentimiento tácito. La revolución para mí es una revolución moderna. Más allá de que hay un clima cultural, un clima hasta diría de creencias todavía español, Carlos Floria dice el liberalismo de Mayo era un liberalismo vertical, es decir, era un liberalismo que todavía
tenía una consideración religiosa, trascendental de la vida del hombre. Pero sin embargo las ideas son ideas modernas y la Revolución de Mayo, para mí, lo que propone, lo que busca es la constitución de una nación-estado al modelo de lo que venía pasando en los Estados Unidos, de lo que había pasado en Francia. Apenas andar la revolución, Mariano Moreno, que por supuesto es uno de los más radicales, junto con, por ejemplo, Monteagudo, lo que dice, miren, ya, constitución que delimite el poder, porque venimos del poder absoluto de, obviamente, todo recargado con un montón de notas excesivas sobre el dominio español o sobre los reinos hispánicos. Constitución que diga cuáles tienen que ser las virtudes y cuáles tienen que ser las obligaciones de los ciudadanos, que establezca los deberes, que establezca los derechos, que de una vez nos ponga en la órbita de las naciones modernas y establezca un orden. Bien, las ideas para mí que están en el proceso revolucionario de 1810, con tintes más tradicionales, si uno quiere, hasta incluso con un respeto por las convicciones religiosas, son ideas modernas. Es Rousseau, es Locke, es Montesquieu. Cuando se discute en el Congreso de 1816 sobre la forma de gobierno, esa discusión se da también en la prensa, y en la prensa citan a Delolme, citan a Montesquieu, citan a Filangeri, citan a Locke, citan a Rousseau, todos los autores modernos. Ahora, también es cierto que la revolución se encontró con una resistencia, si se quiere, que se va a ir haciendo más presente hacia el final de esa primera década y que encarna, si uno quiere, en el provincianismo o en el federalismo. Se empieza a identificar lo moderno con lo porteño y lo tradicional, hispánico, cristiano con el federalismo. Ahora, también lo que se propone la revolución, y esto fracasa porque las constituciones que se dictan no llegan a tener vigencia, es dictar una constitución que establezca el Estado-Nación en el mismo esquema con el que se venía haciendo en Europa. A ver, esa es la visión que yo tengo. Ha habido muchos autores que han buscado, con argumentos, presencias, por ejemplo, del padre Suárez, del padre Mariana, de la escolástica jesuita, que están. Pero para mí la lectura fundamental sobre todo es rusoniana. El término como voluntad general, la soberanía popular están pero plagadas. Monteagudo se cansa de hablar de la virtud, pero de la virtud patriótica en el sentido de Rousseau. Entregarse a la comunidad. No sé si contesté, Benito, la pregunta. Sí, perfectamente. Y quería preguntarte si el texto de Pérez Girú, porque la idea me parece, el análisis me parece muy interesante, de que tanto los contrarrevolucionarios como los revolucionarios eran minoría. Y la gran mayoría, bueno, aceptaba lo que pasaba. Y un ejemplo concreto de esto, creo que se puede encontrar en Tucumán. En ese momento, bueno, siempre es un tema que investigo, el tema de la independencia. Y en un momento los realistas, no sé si es Tucumán o Salta, pero los realistas toman Tucumán y el pueblo los recibe y hacen grandes festejos y etc. Después Belgrano toma Tucumán y también el pueblo lo recibe. O sea, la primera vez que escuché, dije, bueno, el pueblo era más bien realista. Y si escuchás solamente la llegada de Belgrano, dices, bueno, el pueblo era todo revolucionario. Y en realidad eran más, seguían eso, sí. A ver, también eso lleva a plantearse el concepto de revolución, porque en realidad, desde el punto de vista concreto, no fue una revolución o una revolución popular, porque en realidad era una minoría, un grupito reducido, que cuando contaron con el poder militar, que fue cuando Saavedra dice, las brevas están maduras, al pobre Saavedra le han pegado sin asco en la historia, y sin embargo es el tipo que tenía claro que las revoluciones se hacen cuando tenés el momento y el poder. Es una minoría la que los hace, y de hecho la campaña al interior es para justamente frenar todo intento contrarrevolucionario.
Lo revolucionario es que las consecuencias a futuro serán la instalación de una nueva nación en el molde de las repúblicas liberales, del Estado-nación, como había pasado en Europa después de la Revolución Francesa. O sea, a la larga podríamos decir el pueblo entra en la caja de la revolución. Lo que pasa es que en el interior también había muchos intereses concretos y eso hacía que, a ver, si ganan los españoles, bueno, a ver, tengo mis intereses comerciales. Si ganan los patriotas, bueno, también tendré mis intereses, tendré que... Entonces, el que está en el medio de una revolución, yo imagino que también intenta un poco acomodarse para no perder tanto, porque siempre en las revoluciones se pierde, pero no perder tanto por lo menos. El libro que yo te decía es un libro que hicimos con el Instituto de Dardo Pérez Gilú, que se llama Actores y Testigos de la Revolución de Mayo, en el que había diversos trabajos y Dardo escribió sobre la recepción de la revolución en los papeles sueltos, es decir, en todas cuartillas, volantes, canciones y todo eso, y a partir de ahí él saca la conclusión de que la revolución en realidad no fue aprobada mayoritariamente, sino que la mayoría silenciosamente la aprobó. Excelente, muchísimas gracias. De nada. Ahí Tomás Emanuel. Tommy, tenés el micrófono apagado. Ah, Ahí está, ¿me pueden escuchar? Sí, ahí sí. sí, perfecto. Ahí está, se pudo cargar la cámara. Muchísimas gracias por su tiempo, Gonzalo. Mi pregunta que quería hacerle es, hoy en día, digamos, en este periodo de posmodernidad, triunfa un relativismo en el cual las ideas son todas consideradas como ideologías y que cada uno tiene su ideología y todo es fundado en un subjetivismo. Digamos, y la opinión o mi fundamento que puedo tener yo o cualquier otra persona va a tener el mismo peso. Entonces hoy en día mi pregunta es si todavía sigue esa búsqueda de verdad o ya no está más, o si es todavía, bueno, yo calculo que sí puede ser posible, pero las condiciones en buscar la verdad son muchas más rudas en este periodo. Entonces, bueno, ¿cómo se haría? ¿Cómo podría, por ejemplo, si me busco un ejemplo, el aborto, considerando que para algunos está bien y otros está mal, buscar una verdad ahí, sabiendo que cada argumento, distintos puntos de vista, tendrían el mismo peso? No sé si me expreso bien. Sí. A ver, es complicado. En realidad yo también creo, uno se deja llevar por ciertas cosas y en realidad a veces cuesta en la vida política o en la vida social distinguir bien qué es aquello que está en el ámbito de los principios permanentes o las verdades permanentes y por lo tanto no sería negociable y aquello que sí es negociable. Un ejemplo te doy, el tema de si economía de mercado o economía estatal, para mí es un tema no intrascendente, pero no es un tema central en el sentido que no hay ninguna principio de fondo o verdad de fondo en juego ahí. Sí lo hay en temas, por ejemplo, como el aborto. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es formarse de la mejor manera posible, buscando los clásicos y tratar de, ¿cómo decirlo?, de encontrar esas verdades o esos principios que son evidentes y que por lo tanto terminan siendo perennes, eternos, inmutables. Ahora, en la discusión pública es muy difícil, porque la discusión pública está marcada, como vos dijiste muy bien, por el relativismo. Depende, hoy puedo creer tal cosa, mañana puedo creer tal otra. Si hablo con vos me convences de esto, pero si hablo con el otro me convence de otra cosa. Y está bien que yo vaya cambiando, ¿no? Esta idea de que no hay que permanecer en las mismas convicciones, sino tiene que ir cambiando permanentemente y ayornarse
porque estar al día es lo que corresponde y es lo que es mejor. Bien, es difícil también porque nadie tiene principios, todos tienen opiniones. Esto que ya lo plantea Platón. Dice, el problema es encontrar un discurso bueno, encontrar un discurso justo. Es decir, el problema es encontrar la verdad de las cosas y no quedarme con las opiniones. Bien, ahora, creo que uno en este ámbito está medio destinado al fracaso. Yo soy muy poco optimista respecto de la evolución de la sociedad, o por lo menos de la discusión pública sobre estas cuestiones, porque además hay algo que es que, y yo lo digo que no soy un genio ni un sabio ni nada, pero no hay búsqueda de conocer las cosas. Esto lo discutía, no lo discutía, lo hablaba siempre con mi hermano, que hablábamos todas las noches como una hora y media, y el tema era el enojo que encontrábamos los dos en ver que en toda la discusión pública no hay racionalidad en el sentido de buscar la verdad de las cosas, lo que las cosas son. Es todo cambiante, es todo opinión, es todo lo que se me ocurre ahora, es todo superficial, es todo fenómeno. A ver, yo lo que diría es, primero uno tiene que ser fuerte para llevar adelante las discusiones públicas y mantener sus principios, bien formado en los principios eternos. Yo creo que los principios no mueren, la realidad no cambia, la naturaleza del hombre no ha cambiado, por más que superficial, por más que pareciera que sí, el cambio es superficial. Yo cuando veo a los hombres comportarse, veo lo mismo que puedo leer en Maquiavelo. Bien, siguen siendo los mismos hombres de siempre y los problemas son los problemas de siempre. Ahora, el horizonte para poder defender ciertas verdades que consideramos que son indiscutibles, inmutables, perennes, eternas, y es cada vez más reducido. Hay liviandad, hay superficialidad, hay subjetivismo, hay relativismo, y eso hace que el discurso de uno, que al contrario, que busca ser cierto, indiscutible, fundado, cueste cada vez más. No sé si entendí y contesté lo que buscabas. Sí, y por ahí veo que por ahí no está esa búsqueda de, digamos, yo veo una distinción que se dice mucho en el aprender en base a una curiosidad, que ya supone una arbitrariedad de lo que se aprende, no tanto buscar la verdad. Entonces, esa condición complica mucho más las cosas al buscar un fin de ver la realidad de las cosas. Claro, porque hoy, a ver, el que aprende en general, aprende por curiosidad, como decís vos, que es cierto, aprender por curiosidad, podés aprender montones de cosas trascendentes y cosas intrascendentes. A ver, ¿cuánto mide una ballena? Y puede ser un dato interesante, pero, a ver, no es un tema esencial. Y además está el que aprende por una razón utilitaria. Eso hoy está muy metido en la sociedad. Si no es un conocimiento que me brinde un resultado concreto, sobre todo que tenga que ver con lo económico, no sirve. Yo he discutido con novias, con parientes y con amigos, y me dicen, ¿y de qué sirve lo que vos hacés? Aumenta el conocimiento, se profundiza la búsqueda de la verdad, enseñás o tratás de mostrarle a los jóvenes cosas que les pueden servir para la vida, pero no en el sentido utilitario. No, pero plata. Bueno, plata no da. La búsqueda de la verdad no persigue un fin utilitario. Persigue conocer más, pero conocer más profundamente para hacerse más sabio. Eso que decía Platón cuando hablaba del rey filósofo, no es el que sabe más, es el que le encontró el sentido a la vida. El que pudo ordenarse porque puso su razón por encima de todo y por lo tanto fue capaz de conocer las verdades, conocer las ideas. Hoy diríamos aquel que le encuentra el sentido y la vinculación, hasta diría sobrenatural, a la existencia. Sí, muy claro, así que muchísimas gracias. Me respondió las preguntas.
Bueno, si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, nuevamente te agradecemos, Gonzalo, por haber querido participar de esta primera actividad de tantas. Así que va a quedar grabada para subirla a YouTube, para que la puedan ver todos aquellos que no se pudieron conectar por estos problemas que tuvimos con el envío del link. Y también Bien. todas las charlas que vayamos teniendo van a quedar subidas ahí en YouTube. Así que bueno, Gonzalo, muchas gracias y nos estaremos encontrando en alguna otra actividad. Bueno, yo les agradezco a ustedes, los felicito por la iniciativa. Esto es lo que recién preguntaba Tomás. Este es un buen paso para poder conocer verdades. Espero haber podido colaborar un poco en esto y a disposición para cualquier oportunidad que necesiten sobre el tema que sea. Siempre que yo lo maneje, no tengo ningún problema. De lo que no sé, no hablo porque me daría vergüenza. Bueno, muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias y adiós a A todos. ustedes, un gusto.